quiero predicarles bajo el tema, la gracia es mayor. Digan conmigo, la gracia es mayor. No, pero díganlo como que usted lo cree. La gracia es mayor. Así mismo, amén. Mis amados, la gracia es mayor que nuestro pecado y que nuestros errores. Nuestro pecado es feo, es malo, nos separa de Dios. El pecado, mis amados, es como una pared que nos mantiene separados de Dios. Pero la gracia de Dios es mucho más mayor que nuestro pecado. Y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero compartir con ustedes unas palabras que nada tienen que ver con gracia, pero sí tienen todo que ver con la ilustración que quiero hacer en el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra babélico, con B larga? Babélico, no baboso, babélico. ¿Han escuchado la palabra babélico? No, ¿verdad? Mientras trabajaba en este mensaje me puse a buscar palabras extrañas del idioma español. Y babélico significa algo o alguien perteneciente o relativo a la torre de Babel. Y también es un término que se usa para describir algo confuso o algo que crea confusión. Babélico. Aprendieron una palabra nueva en la iglesia. Amén. Pero tengo otra palabrita. Full. Con una L. No, Mariel, no es full. Es full en español. Con una L. ¿Han escuchado esa? Es una palabra del idioma español. Full. ¿Han escuchado esa? No. Full es algo falso, algo fallido o algo de poco valor. Ese es el significado de la palabra full. Y esta palabra, asesinar, con C. Cuidado si me dicen homicidio, porque le dije que con C. Asesinar. Asesinar con C. No tiene nada que ver con matar, con homicidio. Asesinar con C. ¿Está buscando en el celular, Olvin? Asesinar, oigan esto. Asesinar es salar carnes, secarlas al aire y al humo para que se preserven. Es ponerle sal a la carne y dejarla fuera y el humo para que se... Ustedes saben que la sal es un preservativo. Esta palabra a mí me dio dolor de cabeza cuando la vi. Aiga. No de haya. No de haya. No. Aiga. Así mismo. H-A-I-G-A. Aiga. Aiga. Cuando yo vi esa, me dio dolor de cabeza. Yo dije, Dios mío, no puede ser que esto es una palabra de verdad. Pues en el idioma español es una palabra y significa automóvil ostentoso o de gran tamaño. Un aiga es una limusina, figúrese usted. Ahora pregúnteme, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? No, pregúntenme, pregúntenme, no se me queden callados. Absolutamente nada. El propósito, mis amados, es simplemente hacer la comparación entre estas palabras y la palabra gracia, porque estas palabras son poco comunes. Yo nunca las usaré, no sé. Solo pensar que escribir aiga para describir un vehículo grande me da me da pena. Mejor yo digo limusina y ya. Pero lo que sucede es lo siguiente: nosotros escuchamos la palabra gracia tantas veces que honestamente es muy común. Y la palabra gracia ha perdido el peso de su significado. ¿Me siguen? Uno escucha tanto la palabra, por ejemplo, Dios te bendiga, que ya uno lo toma a la ligera y no entiende lo que significa cuando te dicen que Dios te bendiga. Lo mismo sucede con la palabra gracia. La palabra gracia, mis amados, es una de las palabras que encierran uno de los misterios más grandes de Dios. Porque es que la gracia es cuando Dios
nos concede algo, no por nuestro propio mérito, no porque lo merezcamos, sino simplemente porque Dios le plujo dárnoslo. Miren, les voy a buscar la definición secular y la definición cristiana. El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Como les dije, es un favor, una benevolencia que uno recibe sin merecer, sin ningún tipo de que, bueno, porque yo soy el más lindo, porque soy el más feo o lo que sea. Simplemente es gracia, algo que te ceden, te conceden. Y la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Escuche bien. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús por la humanidad. Amén. O sea, entendemos que la gracia de Dios la recibimos no necesariamente por mérito alguno. Yo no recibo la gracia de Dios porque soy pastor. Usted no recibe la gracia de Dios porque está aquí en la congregación en el día de hoy. Simplemente la recibimos creyendo en fe que Dios tiene gracia para nosotros y aceptando el sacrificio de Jesucristo. Y cuanto más reconozcamos lo malo que es nuestro pecado, lo feo que es nuestro pecado, más podremos apreciar la gracia de Dios. Cuando usted entienda que usted es pecador y que está separado del Señor por su pecado, va a entender y va a apreciar más la gracia. ¿Me siguen? Pues díganme amén. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está diciendo que todos pecaron. Ustedes saben lo que significa todos. Todos los que estamos aquí presentes en estos momentos somos pecadores. El tema como que medio nos incomoda, nos hace sentir un poquito tensos, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en este mensaje, yo estaba trabajándolo tenso, porque Dios me está recordando que soy un pecador. Así que yo quiero que hagamos un ejercicio para que nos acomodemos, porque vamos a hablar de la gracia de Dios. No es tanto el pecado, sino la gracia de Dios, el enfoque. Pero quiero que nosotros entendamos una verdad bíblica, y es que somos todos pecadores. Digan conmigo, somos pecadores. Y como tales, quiero que usted le diga al que está a su lado, hola pecador, ¿cómo estás? No, díganle, no se me queden callados. Díganle al que está al lado, hola pecador. Díganle sin pena que somos pecadores todos. Y entonces ahora usted respóndale, muy bien pecador, ¿cómo te sientes? Ahora voltéense para acá, para donde su pastor, díganle, pastor pecador, ¿cómo está? Yo muy bien, pecadores. Ustedes alegres de tenerlos por acá. Ya nos vamos relajando, ¿verdad? Entendemos una realidad que nos dice el apóstol Pablo, que absolutamente todos somos pecadores, todos. Cuando el estándar es la gloria de Dios, no importa qué tan cortos nos quedamos. Cuando el estándar es, Pablo está diciendo, pecamos y nos quedamos fuera de la gloria de Dios. Y cuando el estándar, cuando la métrica, cuando lo que nos mide es la gloria de Dios, no importa si nos quedamos fuera por 1 pulgada o por 10 millas, estamos fuera. ¿Me están entendiendo? Se lo voy a ilustrar. Luis y yo vamos para el aeropuerto. Tenemos un viaje para la República Dominicana. Aleluya, Luis, recíbelo, varón. Yo voy al aeropuerto desde acá, desde Grove City. Me queda más lejos que Luis, que está en Westerville, ¿verdad? Yo llego 1 hora tarde al aeropuerto y Luis llega 1 minuto tarde. A ambos nos dejó el avión. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién está en peor condición? Vamos a razonar acá. ¿Quién está en peor condición? ¿Él
que fue por un minuto o yo que fui por una hora? Ustedes son inteligentes, ambos. A los dos nos dejó el avión. Puede ser un segundo, a los dos estamos varados, los dos estamos en la misma situación, los dos estamos buscando vuelo para ir a República Dominicana. Ya perdimos un día de viaje, un día de vacaciones. Los dos estamos en el mismo predicamento. Lo que les quiero decir es que no importa que usted se sienta que peca menos que otros, pecado es pecado. Pecado es pecado. Usted sabe que hay personas, yo he escuchado esto, personas que dicen que la iglesia es para los criminales, para los que andan matando gente, para los que andan robando, para los que andan de manera intencional haciendo el mal. Porque hay un estándar, y el estándar nosotros creemos que es nuestro prójimo. Y a veces cuando yo comparo mi vida con la vida de otro que peca más que yo me siento santo. Porque imagínense, yo peco menos que el que anda robando, que el que anda matando, porque yo no ando haciendo eso. Cuando en realidad todos somos pecadores. Dios no anda midiendo el pecado por malo que sea. Hay una ley humana a la que todos tenemos que someternos. Y hay crímenes que obviamente pesan más que otros. Definitivamente, esa es la lógica humana. Pero para Dios, el que miente está en el mismo lugar donde el que asesina. ¿Usted sabía eso? No se me queden callados. Óigame, aquí estamos todos en el mismo caldero. Aquí yo estoy el primero que estoy aquí. Olvídese que yo tengo el micrófono, esto es para mí también. No tenga pena, se los digo de corazón. Para Dios, el que miente es igual de culpable que el que mata. Para Dios, el que murmura, el que chismea, está en el mismo lugar donde está el que roba. Es que nosotros somos los que hemos separado los pecados como que este es peor que este. Y Gálatas, Corintios, Apocalipsis tiene una lista de gente que no van para el cielo basado en los pecados que practican. Y donde está el asesino está el murmurador también. Y eso, no entender esta parte, está manteniendo mucha gente fuera del cielo. Porque nosotros tenemos la mentalidad, mis amados, o tenemos la tendencia a comparar nuestro pecado con el de otros. Cuando mi prójimo no es el estándar, el que está al lado mío no es el estándar, ustedes no son el estándar, yo no soy el estándar es la gloria de Dios. Es Dios el estándar. ¿Usted está entendiendo? Y precisamente porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es que quiero decirles que la gracia de Dios es mayor. Que nosotros por nuestro propio mérito nunca, escríbalo en piedra esto, usted nunca por su propio mérito va a alcanzar el cielo. Si usted tiene en su mente, deshágase de este pensamiento, ahora se lo aconsejo. Si usted cree que porque usted no sale a robar o porque usted no sale a matar, eso lo hace suficientemente bueno para ganarse el cielo, de acuerdo a lo que dice esto, no yo simplemente soy un mensajero, pero según lo que dice acá, no vas a entrar. Lamentablemente. Si el pastor que está predicándoles a ustedes no vive por lo que dice esto acá, no importa que yo predique 1500 mensajes y que se salven 1500 gentes, el pastor tampoco va a entrar. El estándar no soy yo. Y el hecho de yo estar parado acá predicándoles a ustedes no me hace menos pecador que ustedes, ni más santo que ustedes. Aquí todos, absolutamente todos los que estamos acá, estamos en la misma situación, en la misma necesidad de Dios. Así que, mis amados, olvídese del prójimo, olvídese de ese pariente suyo que está pendiente de la vida de todo el mundazo. Olvídese de eso. Preocúpese por su salvación. Preocúpese por usted alcanzar la gracia que Dios de gratis nos está dando. Preocúpese por eso. Amén. Dios es el estándar y nos quedamos cortos. Y pecar menos no es sinónimo de ser más santo, ni sinónimo de ser menos pecador. Pecado es pecado, mis amados. Nosotros nos esforzamos
mucho para convencernos a nosotros mismos, a mí me pasa esto, y convencer a los demás de que no somos tan malos, pero la verdad es que somos peores de lo que imaginamos. Y mientras más nos resistamos a entender esta verdad, se nos va a hacer más difícil experimentar la gracia de Dios. Porque al final del día, lo que nos tiene a nosotros acá es la gracia de Dios. Es Dios dándonos una oportunidad a cada uno. Cada día sus misericordias se renuevan. Cada día Dios nos está dando la oportunidad de, hey, Señor, mira, esto no es por mi cuenta, esto es por tu gracia. Y es la gracia de Dios la que nos hace salvos, aceptarla, creerlo, tomarlo en fe, sin creernos mejor que los que me rodean. Simplemente somos pecadores redimidos, mis amados, pecadores que reconocen, eso es lo que somos. Amén. El primer punto es, cuanto más reconozcamos lo malo, lo feo, lo fuerte y que tanto nos aleja nuestro pecado de Dios, cuanto reconozcamos esta verdad que le acabo de comunicar, se nos va a hacer más fácil apreciar el sacrificio de Jesús y la gracia de Dios. Amén. Hey, sonrían, que la gracia de Dios es mayor. Dios, miren, denle gracias a Dios. Voy para el segundo punto ya. Que Dios nos está confrontando con esto. Se los digo de corazón. Créanme. Porque lamentablemente hay lugares donde usted no va a escuchar esto. Donde se te va a hablar de que Dios te quiere bendecido, que Dios te quiere prosperado, que Dios te quiere en victoria. Y cierto, Dios quiere estas cosas, pero recuerden, Dios está más interesado en tu alma que en lo que tú alcances aquí en la tierra. Porque al final del día lo que alcances aquí en la tierra, adivina, se queda aquí en la tierra. Tú no vas con nada, con ninguno de tus logros vas para el cielo. Ninguno de tus logros se van contigo para el cielo. Se va tu alma. Y Dios está más interesado en tu alma. Así que, mis amados, hoy es un día para regocijarnos, porque la gracia de Dios es mayor. El siguiente punto es: la gracia de Dios es mayor que nuestro quebranto. El primero es: la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. La gracia de Dios es mayor que nuestro quebranto, que nuestro dolor, o que el lamento o situaciones del pasado. Quiero que vayamos a Juan 4, versículos del 1 al 30. Ténganlo ahí, no vamos a leerlo completo porque son muchos versículos. Pero quiero comunicarles lo siguiente. Juan 4 nos habla de la historia de la mujer samaritana. Ustedes están familiarizados, ustedes conocen más o menos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Tienen un conocimiento. Bueno, como vemos en la historia de la mujer samaritana, cuando la gracia y la misericordia de Dios chocan con nuestra vergüenza y con nuestra culpa, se arma un tremendo desorden, pero al final el resultado es algo bello, porque la gracia de Dios es mayor que absolutamente todo pecado, toda decadencia que haya en nuestras vidas. Jesús sabe lo que hiciste, Jesús conoce nuestro pecado y está empeñado en que sepamos, lo voy a repetir una vez más, que su gracia es mayor. Digan conmigo, su gracia es mayor. Le voy a dar un poquitito de contexto sobre la mujer samaritana. La mujer samaritana era mujer, valga la redundancia. En los tiempos bíblicos, incluso todavía los judíos hoy en día no hablan con sus mujeres en público. Eso es lo que yo tengo entendido, lo que he leído. Y en aquel entonces hablar con una mujer en público era algo difícil de ver. Para un rabí como Jesús todavía más difícil, porque por su posición religiosa le tenían prohibido hablar con mujeres y mucho más a solas. Entonces tenemos una mujer con la que Jesús no está supuesto a hablar. Encima de eso, entre judíos y samaritanos hay una tensión racial. Encima de eso, esta mujer es una marginada social porque tiene una reputación cuestionable. Es una mujer
que dice la palabra, está viviendo con un hombre y ha estado casada 5 veces. El con el que vive no es su esposo y 5 veces ha estado casada. Y eso, lamentablemente, la marginaliza, si es una palabra, marginalizar. Es una palabra vieja, marginalizar. El viejo dice que sí. Yo digo marginalizar confiado entonces. Mis amados, ella decide ir al pozo al mediodía precisamente para evitar roces, para evitar contactos con otras personas, porque ya de por sí no puede cargar con la vergüenza de su pecado, de su falta, y trata de evitar el contacto con otros lo más posible. Lo más posible, mientras más pueda, pues ella está tratando de evitar cualquier tipo de conversación que delate quién ella es y qué ella ha hecho en el pasado. Y así nosotros muchas veces tratamos de evitar situaciones que nos expongan o expongan nuestras faltas. Nosotros muchas veces andamos cubiertos para que la gente no sepa. Y yo tengo para decirles a ustedes, mis amados, a Dios no le asombra nuestro pecado. Diga conmigo, a Dios no le asombra mi pecado. Nosotros creemos que cuando pecamos, Dios está allá arriba. Ay, Dios mío, mira, pecó Luis. Ay, qué asombrado estoy. No, Luis es un pecador de adelante. Nosotros somos que creemos que Dios como que se anda asombrando, como que a Dios lo agarra por sorpresa, que nosotros le fallemos y quedemos cortos. Dios no se asombra por nuestro pecado, mis amados. Nada toma a Dios de sorpresa. Pero también con la historia de la samaritana aprendo que no importa qué tan bajo caemos, Dios está dispuesto a buscarnos allá abajo. Donde estemos emocionalmente, espiritualmente, Dios está dispuesto a buscarnos, a extendernos la mano. Y mientras estemos postrados, estemos abajo y Dios vaya por nosotros, Dios siempre confrontará el pecado que hay en nuestras vidas. Siempre. Cuando Dios quiere restaurar a alguien, lo primero que Dios hace es confrontar el pecado, que es la raíz de todo problema. Miren, la raíz de todo el problema de la humanidad es el pecado, aunque usted no lo crea. No es que fulano dice, no es que el presidente, no, es el pecado, la raíz de todo problema. Y el corazón pecaminoso del hombre. Jesucristo confronta, hablando con esta mujer, le dice, ve y busca a tu marido, y la confronta con su situación como está viviendo, de una manera que obviamente la Torá le prohíbe. Y ella, para evitar el confrontamiento, hace lo que nosotros muchas veces hacemos: tratar de desviar la atención, porque es que no nos gusta que nos confronten con nuestras faltas. Tenemos la tendencia de buscar excusas, o en el caso de ella, quiso hablar de teología con Dios. Hay gente que tiene su pecado y tú les hablas de su pecado y te saltan con teología. Bueno, yo no voy a la iglesia porque, qué sé yo, los pastores son ladrones. Nos encasillan a todos como ladrones. Bueno. O yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. No vayas al gimnasio, si estás gordito, está lleno de gente gorda. Entonces, aquí todos estamos buscando, mis amados, caminar de acuerdo como Dios nos ha llamado a caminar. Esto no es un lugar de gente perfecta. No fue nunca la intención de Dios crear una congregación lleno de gente santo y perfecto. Somos todos impíos, pecadores, merecedores del fuego eterno. Pero estamos aquí congregados buscando la gracia de Dios que nos salve. Es el propósito de congregarnos, mis amados. Es por eso, gloria a Dios, por eso estamos acá. Y es lo que nos diferencia del resto, que por lo menos estamos aquí conscientes de que necesitamos un Salvador, y por eso estamos acá. Y esta mujer empieza a hablarle a Jesucristo de que si aquí es que se adora o allá es que se adora. Jesús le dice, mija, eso no es relevante ahora mismo,
Porque la gente que adoran a Dios, lo adoran en espíritu y en verdad. El lugar no es lo que importa, es a quien tú estás adorando. No es nunca el lugar lo que hace santo a Dios. No es que nos congreguemos aquí todos juntos. No es esto que hace santo a Dios. Dios es santo porque Dios es santo. No es el lugar lo que debe determinar tu adoración. Y en el caso de ella, cuando es confrontada con su pecado, pues ella quiere evadir, tratando de desviar la atención y, en otras palabras, salirse del tema. Porque, bueno, yo no quiero hablar de eso en estos momentos. Y cuando Dios quiere tratar con el pecado de la gente, muchas veces habrán objeciones teológicas. Pero escuche bien, escuche esto. Les voy a leer esto que escribí. Lo peor que te puede pasar es que te pases toda la vida tratando de correr más rápido que Dios, huyéndole a Dios, porque crees que Dios te está persiguiendo para cobrar lo que debes. Lo peor que te puede pasar es correrle a Dios, porque tú crees como que Dios está detrás de ti para que le pagues, cuando realmente Dios está detrás de ti para darte algo que tú por tu propio mérito nunca alcanzarás. Su gracia, porque su gracia es mayor. Dios está aquí persiguiendo gente, y aquí hay gente que le está corriendo a Dios. Deja de correrle a Dios. Dios no anda cobrándole a nadie. Dice Jeremías 31:34 que Dios se olvidó de nuestros pecados. Dice Isaías 1:18 que si tu pecado fuera, ¿cómo es que dice? Rojo como Él lo hará blanco como la grana, ¿verdad? Mis amados, Dios no anda cobrándole a nadie, absolutamente a nadie. Porque la gracia de Dios es mayor y es la única manera en la que podremos, entre comillas, alcanzar el estándar de Dios. Es su gracia. Aquí hay gente que están exhaustos de correr. Respire. Vamos, respire. Tranquilo. Dios no te anda persiguiendo para cobrarte. Dios anda persiguiéndote para darte. Mis amados, miren, Jesucristo le dice a esta mujer: yo conozco el dolor que te han causado estas cinco relaciones. No se los dice literal, entre comillas, entre líneas. Conozco que hasta tu propia gente te margina. Igual quiero que conozcas mi gracia, mis amados. Y al principio de la historia vemos a una mujer samaritana y a Jesús. Y al final vemos a Jesús y una mujer transformada por su poder. ¿Usted ve la diferencia? Cuando usted se detiene un momento a escuchar lo que Dios le está tratando de decir y ponerlo en práctica. ¿Qué tenía esta mujer para ofrecerle a Dios? No tenía absolutamente nada que ofrecer. Socialmente, nada. Espiritualmente, menos. Sin embargo, Dios fue y la conoció en su necesidad. Ella estaba tratando literalmente de correrle a todo lo que podría recordarle su vida, su pasado. Y allí Dios fue a conocerla. Y allí Dios se le manifestó. Y la gracia de Dios es mayor que tu quebranto, que tu desaliento, que tu detrimento, que tu decadencia. Absolutamente no hay nada mayor que la gracia de Dios. Amén. El último punto, mis amados. La gracia de Dios redime toda nuestra aflicción y todo remordimiento causado por errores del pasado. La gracia de Dios tiene poder también para hacer eso. En esta parte quiero que leamos Juan 21, 15, 19. Juan 21, 15, 19.
Aleluya. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Voy a leer. Cuando hubieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús añadió: sígueme. Aleluya. Mis amados, Pedro, para mí, es más conocido por dos cosas. Porque fue el que caminó sobre el agua y se hundió. Incluso hay un corito pentecostal que dice: sálvame, maestro, ¿verdad? Sálvame que perezco, hombre de poca fe, porque, ¿verdad? Ah, ya me acuerdo. Me acuerdo de ese corito. Y la otra cosa por la que conocemos a Pedro es porque negó a Jesucristo. No se necesita ser cristiano para saber que Pedro negó a Jesús. Todo es de conocimiento, es de dominio público ese conocimiento. Y esta porción bíblica ilustra a Jesucristo tratando de ayudar a Pedro a ser libre del remordimiento del error que había cometido. Jesús le está diciendo entre líneas que tiene un plan para él. Ella apacienta mis corderos. Y la gracia de Dios tiene poder para redimir la aflicción causada por el remordimiento. Miren, en Juan 21:3 vemos a Pedro decirle a los discípulos con los que estaba que iba de regreso a pescar, iba a pescar. Y en otras palabras, Pedro decide regresar a su profesión. Y cuando usted lee con un diccionario para entender mejor el contexto de lo que está aconteciendo en el texto, se da cuenta, uno de los comentarios que yo leí es que el me voy a pescar está en presente, en tiempo progresivo. O sea, que Pedro ha decidido ir a pescar no para despejar la mente de lo que ha acontecido, no de manera recreacional, sino que lo va a retomar como profesión una vez más. Es lo que está diciendo: voy a retomar mi profesión de pescador porque no doy como discípulo de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Voy a regresar a mi antiguo oficio, porque estaba marcado por el remordimiento de haber negado a su maestro, no una, no dos, sino 3 veces. 3 veces había negado a Jesús y ya él mismo se había descalificado como seguidor de Cristo. Se descalificó él mismo. Lo interesante es que en el momento en que Jesús y Pedro tienen la conversación, ya Pedro sabía que Jesús había resucitado. Cuando usted lee Juan y los otros evangelios, se da cuenta de que primero mujeres se dieron cuenta, Magdalena y María se dieron cuenta que Jesús había resucitado, y fue y le dijeron a los discípulos. Y Juan y Pedro corrieron a la tumba. Juan llegó, ustedes se saben todo eso. Y después nos dice Corintios que Jesús se le apareció a Pedro,
aparte, no dicen qué orden, pero se le había aparecido. Lo que les quiero decir es que ya en este punto, en este momento, ya ellos los discípulos sabían que Jesús había resucitado. Incluso el versículo 1 del capítulo 21 nos dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Le voy a aterrizar el avión en un momento. Ya Pedro, cuando decide ir a pescar, sabía que Jesucristo había resucitado. Pero él entendía que porque le había fallado a Dios, ya no era capaz de continuar la labor que él había prometido, pues ejercer, ser discípulo de Jesús. Por eso es que Jesús tiene la conversación con él y le dice esto que acabamos de leer. Y yo me pregunto, ¿qué errores, qué aflicciones o qué te llena de remordimiento que entiendes que son situaciones irreparables que Dios no puede reparar en tu vida? Situaciones que te marcan y ya has determinado que bueno, hasta aquí solamente yo puedo servir a Dios, no paso de aquí. Piensa, porque negar a su maestro era una falta, era una ofensa fea. Era muy feo. Nosotros lo leemos y ya. Pero fue Pedro el que dijo que nunca iba a negar a Jesús. Nunca. Incluso cuando Jesús le pregunta que sí lo ama, la pregunta que Jesús, la palabra que Jesús utiliza es ágape. Pedro, ¿tú me amas de manera sacrificial? ¿Tú me amas sin condición? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Un amor fraternal, el amor que tienes tú por tus amigos. Un amor sincero, pero no está al nivel de ágape. Ágape es la palabra que utiliza Juan 3:16 para describir el amor que Dios siente por la humanidad. Pedro ya estaba como, bueno, Señor, te negué, tú sabes, pero tú sabes que te amo. Jesús no está tan interesado en recordarle a Pedro su falta, porque ni siquiera se lo menciona. Ni siquiera le dice, Pedro, tú me negaste después que hablaste tanto. Tú fuiste el primero que me negaste y te desapareciste. Usted ve la actitud de Dios con la humanidad, que Dios nunca te anda señalando. Jesucristo pudo haberle dicho a Pedro que lo negó y que bueno, te voy a sustituir por Juan, que literalmente Juan estuvo en todo momento. ¿Usted entiende? Sin embargo, el llamado que Pedro recibió en Mateo al principio de los evangelios era irrevocable. Su falta no lo descalificaba. Pedro necesitaba guiarse, necesitaba ser restaurado. Incluso la situación lo llevó a la madurez. Y a veces Dios te va a permitir atravesar situaciones para hacerte madurar. Porque Pedro se creía la última Coca-Cola del desierto, gloria a Dios, eso era el Señor. Pedro se creía el mayor de los discípulos porque le dijo, no, maestro, si estos todos te niegan, yo no, yo voy a estar ahí presente, porque era impulsivo. Cuando Jesús le dice, Pedro, me amas más que estos otros discípulos que están aquí, ahí ya no dijo, sí, Señor, yo te amo más que no. De manera humilde entendió que tal vez el amor de él no era el más perfecto de los amores, pero sin embargo le dice a Jesús, Señor, tú conoces todas las cosas. El amor que siento por ti tal vez no sea lo que yo creo que es, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, hey, apacienta mis ovejas. Es más adelante le dice, sígueme, como le dijo al principio del ministerio. Les reconfirmó el llamado que tenía. Mis amados, Dios no te anda descalificando por tu pecado, por tus faltas. No te descalifican. No te descalifican. Dios no te descalifica. Dios no es que te dice que no puedes hacer lo que tienes que hacer porque eres pecador. Esa no es la voz de Dios. Dios no trata así con los humanos. Ahora bien, Dios tampoco nos pasa paños tibios. Dios no dice, hey, arrepiéntete, porque el pecado tiene consecuencias. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Arrepiéntete.
porque el pecado tiene consecuencias. Pero Dios no anda buscando gente perfecta. Dios anda buscando gente comprometida. Es lo que Dios está buscando, gloria a Dios. Dios está buscando, mis amados, gente que le diga que sí. Eso era lo que Pedro tenía en ese momento que ofrecer. Fileo, Señor, es el amor que tengo para ofrecerte ahora. Pedro, yo lo acepto como bueno y válido. Apacienta mis ovejas. Haz lo que te llamé a hacer. Usted sabe que Pedro en Hechos 3:14 le dijo a una multitud que le estaba predicando: ustedes negaron al santo y justo. Figúrese usted, Pedro hablando de negar. El colmo de la hipocresía, diríamos. No, mis amados, el tipo estaba lavado y redimido por el Espíritu Santo y entendía que el pecado que él había cometido había sido perdonado y tenía autoridad para hablar de negar. Y Pedro fue el león, en buen dominicano, que en 2 prédicas 8,000 personas se convirtieron. El mismo que negó a Jesús por temor a morir fue el mismo que, según los historiadores seculares, pide que lo crucifiquen boca abajo porque no es digno de morir de la misma manera que murió su Mesías. El tipo estaba dispuesto hasta la muerte a servir a Jesús. Incluso Jesús le dice, Pedro, cuando Jesús le dice, hey, cuando tú eras más joven, tú te vestías y hacías lo que querías, pero por mi nombre, alguien te va a vestir a ti, te va a llevar a donde tú no quieres ir. Sígueme. Y Pedro dice, sí, te voy a seguir hasta la muerte. Porque la gracia de Dios transforma todo remordimiento, toda carga. No hay absolutamente nada que la gracia de Dios no pueda transformar. La gracia de Dios transforma vidas, mis amados. Y por eso el propósito de este mensaje es motivarles a que reciban la gracia de Dios, que es un regalo. Dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, esta versión me gusta más, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo, mis amados, que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y cuando fallamos y nos arrepentimos, usualmente el arrepentimiento nos lleva al remordimiento. Cuando usted se arrepiente, no sé si a usted le ha pasado que usted hace algo, se arrepiente, pero como que le queda ese remordimiento de, wow, Dios mío, lo pude haber hecho mejor. O me arrepiento de haber hecho esto o aquello. Y siéndole sincero, ese remordimiento es la respuesta correcta cuando somos confrontados con el pecado. Es sentir remordimiento, está bien. Pero la gracia de Dios nunca te va a dejar en el remordimiento. La gracia de Dios te busca en el remordimiento y te saca de allí. No te deja varado en ese lugar, navegando en el dolor y la carga de haberle fallado a Dios. En el remordimiento es donde Dios a menudo encuentra a la gente, mis amados. No permitas que tus errores pasados destruyan tu vida. Mejor permite que tus errores se conviertan en un trofeo de la gracia de Dios. Amén. Pónganse de pie, iglesia. Mis amados, como les dije, si nosotros aceptamos que necesitamos la gracia de Dios, la gracia de Dios nos va a transformar. La gracia de Dios tiene un poder transformador. Nunca, miren, nunca, recapitulando, nunca el estándar es tu prójimo. Nunca digas esta frase que dice mucha gente: Dios conoce mi corazón. Te estás autocondenando. ¿Sabías eso? Deje de decir eso. Se está autocondenando. Bíblicamente hablando, el Dios que yo le predico, el Dios que conocemos, lo conocemos por este libro. Y este libro dice en Jeremías 17 que el corazón del hombre
es malo y no tiene cura. No tiene cura. Y dijo Jesucristo concerniente al corazón, que del interior del hombre, es que sale lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen del corazón, mis amados. Deje de decir esa frase. Deje de decir esa frase. Que es mejor que usted se apoye en otra cosa y no en su corazón. Porque nosotros tendemos a darnos los mejores consejos, los que nos convienen. Amén. Pero no se olvide, si se va a llevar algo el día de hoy, llévese esto. La gracia de Dios es mucho más mayor. Mucho más mayor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ofensa tan grande que pueda limitar el mover de Dios en una vida. Si tú reconoces que necesitas a Dios, Dios te recibe igual. Pueda que sea tu primera vez en una congregación, pero lo que Dios tiene para mí como pastor es lo mismo que tiene para ti. Dios no tiene que ver con posiciones eclesiásticas para nada. Todos, mis amados, estamos necesitados de la gracia de Dios. El altar está abierto. Si quieres conocer a Jesús como tu Salvador, el altar está abierto. Si quieres recibir la gracia de Dios, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, he predicado tu palabra tal cual la depositaste en mi corazón, Señor. Te presento estas almas, Señor. Almas que amas, personas que anhelas tener una relación con ellos, Señor. Yo te presento, amantísimo Dios, todo argumento, todo pensamiento contrario a ti, Señor. Todo aquello que quiera mantenerlos separados de lo que tú tienes para ellos. Señor, ayúdanos a dejar de correrte, sino más bien permítenos, Señor, permítenos pararnos para recibir de tu gracia. Porque tu gracia es mayor que toda carga, tu gracia es mayor que todo pecado, tu gracia es mayor que toda culpa, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.